Buenas tardes, licenciado y compañeros. El día de ahora, nosotros como grupo número 5 vamos a presentar lo que es el tema de la contabilidad nacional y las limitaciones de la medición agregada de la economía. Mi nombre es Daniela Saray Pérez Portillo y yo les estaré hablando sobre lo que es la contabilidad nacional. Y bueno, ¿qué es la contabilidad nacional? La contabilidad nacional tiene como objetivo lo que es ofrecer una representación cuantificada y completa, sistemática y detallada de la economía de un país, sus componentes y lo que vendría siendo como las relaciones en conjunto de otras economías. Se compone, como ya estaba mencionando, en un conjunto coherente e integrado de lo que son las cuentas macroeconómicas y tablas basadas en una serie de conceptos, definiciones y clasificaciones. También se vienen con las reglas que son contables y que ya han sido aceptadas internacionalmente. Tenemos también lo que vienen siendo los sistemas de contabilidad nacional y bueno, estos son relativamente recientes porque su necesidad quedó en evidencia tras la publicación de las actividades de la escuela keynesiana en 1936 y fueron normalizados internacionalmente y puestos ya como tal tras la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tenemos también lo que vienen siendo los sistemas de contabilidad nacional que se vienen en la mayoría de países y estos siguen actualmente el patrón que se dio por el sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, que como se sabe está en vigor la versión de 1993, que fue la que sustituyó la más antigua de 1968. Disculpe, y bueno, todos los países miembros de la Unión Europea siguen las directrices y bueno, que son más precisas y que han sido marcadas por el Sistema Europeo de Cuentas, cuya versión de 1995 sustituyó a la más antigua de 1979. Y bueno, sabemos que las principales macromagnitudes que medidas de todos los sistemas de contabilidad nacional son el Producto Interno Bruto, el consumo privado, el consumo público o gastos del Estado. Tenemos lo que vendría siendo la formación del capital fijo o las inversiones, que bueno, nosotros como salvadoreños sabemos que las inversiones son algo muy importante para nuestro país porque son los que nos están ayudando con la deuda externa, entre otros temas. Y bueno, tenemos la exportación, como decía, la importación de bienes y servicios. Y bueno, como ejemplo más específico, ya podemos decir que la contabilidad nacional viene siendo la definición de José Méndez Silvestre, que dio en 2005, que es el estudio de los grandes agregados, tales como la producción, la inversión, el ahorro, el consumo, los impuestos, los precios, entre otros temas, de un país o una región en un determinado tiempo. Y sabemos que esto se viene dando principalmente en el transcurso de un año. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte y lo dejo con la compañera. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jacqueline Melissa Mayen y yo les voy a hablar sobre el tema Producto Interno Bruto. El PIB es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Es el valor total de la producción. En la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios posibles de ser medidos. El PIB no solo mide el valor de los bienes, como autos o casas, sino también de los servicios, como lo es una asesoría legal o un corte de cabello. El PIB se mide en un periodo de tiempo normalmente de 3 meses o un año. La fórmula del PIB es PIB igual a consumo más inversión más gastos de gobiernos más exportaciones menos importaciones. Ahora bien, método por el lado del gasto. Tiene por estrategia la medición, la producción como un resultado de todos los egresos del capital que se dan en una economía. Método por el lado del ingreso. Se trata de medir la producción por medio de ingresos recibidos por una economía como reflejo de la remuneración por crear mercancías. Y por último, métodos por el lado del valor agregado. Es la suma del agregado de valor en cada etapa de la producción. Gracias. Muy bien, pues sí, mi nombre es Kenia Vanessa Guillén Arevalo y prosiguiendo con el tema, hablaremos sobre otros agregados macroeconómicos. En este sentido, primero hablaremos sobre el Producto Nacional Bruto, que es todo indicador final de la producción que corresponde a un país. Esto se da en un periodo determinado de tiempo, usualmente es durante un año. Independientemente haya sido producido al interior o al exterior del país. Es decir, mientras esta empresa esté registrada al nombre de un salvadoreño, ya sea esta empresa esté afuera o al interior. Prosiguiendo con el tema, hablaremos sobre el ingreso nacional, el IN, que es la suma de todos los ingresos nacionales de los factores de producción durante un periodo de tiempo determinado. También esto mide los salarios, rentas e intereses.
Una de las desventajas más grandes de este punto es que no mide las desigualdades, bueno, no calcula las desigualdades en los salarios. En ese sentido, podemos hablar entre las personas que trabajan en el campo durante una misma horario de jornada laboral a las personas que trabajan en ciudad, tienen un ingreso desigual, en el sentido de que no ganan la misma cantidad diariamente o al mes. Y por último tenemos el índice de precio de consumo, el IPC, que es un indicador cuyo objetivo es medir la variación de los precios de una economía de una manera periódica. En este sentido, puede ser al inicio, a mediado y al final del año. Esto también calcula el precio de la canasta básica y la canasta básica ampliada. También puede calcular el índice de inflación. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, con su fórmula que es el IPC del año final menos el IPC del año inicial sobre el IPC del año inicial por 100. Y ejemplificando un poco a la realidad salvadoreña, esto se puede denotar cuando final de año y muchos de los medios de comunicación van a los mercados a preguntar a las personas sobre cómo están subiendo los precios y ellos lo van censando según se ha dado por el Ministerio de Hacienda. Entonces, es una forma muy nacional, por así decirlo, o muy de nosotros, que siempre en estos medios de comunicación será que van a los mercados a comparar los precios conforme estaban al mes pasado, al año anterior, o cómo la población está siguiendo. Muchas gracias. Esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Alan Fabricio Aguilar Castellano. Yo les voy a hablar sobre la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable con el que se registran operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales de un país en el exterior. Es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones de los bienes y servicios, del bienes, servicios, capital o transferencia en un periodo de tiempo. La balanza de pagos se divide por cuatro cuentas, la balanza por cuenta corriente. Esta balanza es la más importante, ya que es la que más se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. La balanza por cuenta corriente se divide en cuatro subcuentas. La balanza comercial. Se contabilizan las entradas y salidas de capital, producto de la compra y venta de bienes tangibles. La balanza de servicios. Se contabilizan los pagos realizados por las acciones de satisfacer necesidades. La balanza de rentas. Se contabilizan los réditos por el uso de factores productivos. La balanza de transferencias. Se contabilizan las transferencias de capital que no están relacionadas a una actividad comercial. Luego está la balanza de cuenta capital, que se registra el movimiento de capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. La balanza de cuenta financiera. Se recogen los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan al país. Y por último, la cuenta de errores y comisiones y omisiones. Esta cuenta se incluye, dada la dificultad de calcular con extrema precisión el total de exportaciones e importaciones de un país con respecto a la economía. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Azucena Molina Argueta y les voy a hablar sobre las limitaciones de la medición agregada de la economía. Si bien es cierto que la contabilidad económica tiende a aproximarse y a apegarse más a la realidad económica de un país, esta puede tener ciertas posibilidades de que no sea exacta. Bueno, de hecho no es exacta. Esta busca brindar una información de la totalidad de un monto económico. Debemos recordar que la contabilidad nacional brinda una imagen que refleja nada más una aproximación. Eso debe tenerse muy en cuenta a la hora de analizar resultados económicos. La limitación de la medición agregada de la economía tiene ciertas características. Entre estas está, como les decía, que los datos de la contabilidad nacional son un aproximado, no una totalidad. También que los instrumentos de estadística que se utilizan pueden tener fallos debido a la fluctuación y a la variación económica. También pueden ocurrir cosas muy inesperadas en los pronósticos que se tienen en la contabilidad y pueden no acertar las predicciones que se tienen. También hay que tener en cuenta que la macroeconomía toma la contabilidad para establecer una imagen momentánea de cierta situación. Muchas gracias. Estas son nuestras respectivas bibliografías y muchas gracias por su atención prestada.